El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 5, sed vosotros perfectos. Eso dijo. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hoy hablamos de eso. Hoy nos hacemos perfectos. O por lo menos entendemos qué es lo que Jesús quiere decir con esta frase tan interesante, sed perfectos. Hoy alcanzamos la perfección gracias a Jesucristo. Así que yo os invito a que abráis vuestra Biblia por el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y vamos a entender, espero, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vamos a entender qué es eso de alcanzar la perfección. Vamos a entender este concepto tan importante. Espero que la palabra de Dios hoy pueda hacer una obra en todos vosotros, mis hermanos, como lo ha hecho en mí al preparar este texto tan precioso, tan maravilloso, el capítulo 9. No lo vamos a ver entero, solo vamos a ver hasta el versículo 14. Pero fijaos cómo empieza el autor de Hebreos en el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Un santuario terrenal. Pues el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Allí había un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre la urna estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. De estas cosas no se puede ahora hablar en detalle. Vamos a orar y pedimos que el Señor nos ayude a entender su palabra. Señor, gracias te damos porque tu gracia nos ha cubierto. Hoy te adoramos porque tu gracia ha llegado a nuestras vidas y porque tu gracia hoy se sigue extendiendo. Hoy sigue habiendo oportunidad de llegar a conocerte. Hoy el sol ha salido para justos e injustos. Hoy el sol ha salido para todas las personas. Tú has renovado tu misericordia y hoy es una buena oportunidad para que muchos más puedan conocerte. Nosotros que lo hemos hecho te adoramos, te bendecimos y lo haremos eternamente. Ahora solo pedimos, Señor, que podamos seguir adorándote, poniendo nuestra atención a tu mensaje, a tus palabras, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes lo que hay en él, lo que hoy necesita nuestra alma, sedienta, desesperada de recibir de ti esta palabra bendita. Por eso yo te ruego, Señor, que te adoremos, poniendo nuestro ser a tu disposición, que nos sometamos hoy a tu palabra y la podamos entender. Interven tú, Señor, porque si no, no sería posible. Señor, haz tú la obra, habla tú, enseña tú, redarguye tú, Señor, sé tú el que hoy hable a nuestra alma. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Yo hoy de manera ilustrativa quería que todos entendiésemos bien esto que acabamos de leer. ¿Y por qué digo de manera ilustrativa? Porque a veces leemos cosas así y no entendemos de ubicar lo que el autor quiere decirnos. Me ha parecido correcto y espero que no sea algo que utilicemos mucho porque a veces es más una distracción que un punto de atención. Hoy me ha parecido correcto empezar nuestro estudio con un vídeo ilustrativo de lo que acabamos de leer. El versículo 1 y la primera parte del versículo 2 hablan del santuario terrenal y se están refiriendo al tabernáculo. Santuario terrenal y tabernáculo. Y entonces con un vídeo, que espero que funcione porque voy a manejar desde aquí con mi teléfono, voy a intentar ilustrar para vosotros todo lo que el autor nos ha dicho en estos primeros 5 versículos y que luego continuará explicando en los siguientes. Espero que todos me podáis seguir, que todos me podáis entender y que todos comprendáis esto que hemos leído. Fijaos, estamos hablando del tabernáculo. El tabernáculo, más o menos, viene a ser algo parecido a esto que veis ahí. No lo sabemos con total certeza, pero viene a ser algo parecido a esto. Un lugar donde había una verja, veis ahí, y luego dentro el tabernáculo y otros
elementos. El primero que destaca, ahí lo veis, se llama atrio. No sé si lo podéis leer, los que estén más cerca, está la bendición de sentarse cerca, que el que no ve puede ver. Ahí pone atrio. Atrio es ese porche, ese patio que está cubierto o cercado por esas cortinas primeras que vemos ahí delante. Ese es el atrio. Fijaos, ahí vemos la entrada. La persona no podía pasar, el ciudadano, el judío, no podía pasar de esas primeras cortinas, de esa primera valla que encontramos ahí. ¿Qué es lo que hacía? Traía un animal para el sacrificio y sobre ese animal la persona, el judío, oraba. Pedía perdón por sus pecados a Dios ahí en esa puerta y entregaba el animal al sacerdote. Justo en esta puerta que veis ahí, ahí se quedaba, no podía pasar, ahí entregaba el animal y era el sacerdote quien llevaba el animal a ese lugar que veis ahí que se llama altar de bronce. Eso es lo primero que se encontraba, lo primero que se veía, el altar de bronce donde se colocaba el animal para el sacrificio, en ese altar hecho de bronce. También, después del altar de bronce, como ahora veréis, aparece otro elemento dentro de ese atrio, dentro de ese porche, que este vídeo lo llama lavacro, ¿vale? Pero es una fuente de bronce también. Una fuente donde el sacerdote y el sumo sacerdote debía lavarse perfectamente, purificarse perfectamente, porque si no, no podía entrar de manera adecuada al tabernáculo que estaba ahí. Era tan serio que la Biblia dice en Éxodo capítulo 30 que si no se lavaba bien, podía hasta morir. Si no se purificaba bien, podía perder la vida entrando al tabernáculo. Por lo tanto, debía hacerlo de manera correcta. Todo lo que hay fuera de este tabernáculo, todo lo que había en ese porche, en ese atrio, estaba hecho de bronce. Bronce. Lo que hay dentro del tabernáculo estaba hecho de oro. Lo de fuera bronce, lo de dentro oro. Pues bien, después de haberse purificado, lavado el sacerdote, entonces sí podía pasar al interior. Ahí lo tenéis. Podía pasar a lo que, como hemos leído, se llamaba el tabernáculo en sí. O sea, tras la primera cortina o velo, podríamos llamarlo así, estaba una sala conocida como el lugar santo. Eso es lo primero que había en ese tabernáculo. Se abría la cortina y te encontrabas dentro de la sala llamada lugar santo, nos lo dice el versículo 2 en la segunda parte. 3 elementos fundamentales había en el lugar santo, y aquí lo vais a ver más gráficamente. Yo me imagino que no brillaba tanto. Era un oro, pero a lo mejor no tan brillante, todo estaba recubierto de oro. Y estos eran los 3 elementos fundamentales que había en este lugar santo. El primero es un candelabro de oro. Ese candelabro estaba diseñado, tallado con manzanas, flores y flor de almendro, nos dice el libro de Éxodo capítulo 25 y capítulo 37. Después, también había dentro de este lugar santo lo que se conoce como la mesa de los panes de la proposición o la mesa de la presencia, donde diariamente se colocaban 12 panes, pan fresco del día. Ahí, todos los días se tenían que colocar 12 panes. Y también estaba dentro de este lugar santo, se encontraba lo que se conoce como el altar del incienso. Un pequeño altar con incienso. Curiosamente, si lo habéis leído conmigo en el versículo 4, habéis dado cuenta que el autor coloca este altar dentro de la siguiente sala y no en la primera sala. El autor no lo coloca en el lugar santo, sino que lo coloca en el lugar santísimo. Y algunos estarán diciendo, pues qué error, ¿no? Ahí no estaba el altar del incienso. El altar del incienso está en el lugar santo, no en el lugar santísimo. ¿Por qué el autor lo pone dentro? Porque el autor está pensando, en su mente, el autor de Hebreos está pensando en el día de la expiación.
El día de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba para pedir perdón por toda la nación, incluso por él mismo, ahí tenía que entrar con incienso. Por eso lo coloca dentro. No es que el autor haya cometido un error, sino que está pensando en el día de la expiación de los pecados, el día donde los pecados eran purificados, el día donde la nación se purificaba. Ahí entraba con el incienso. Por lo tanto, no es un error, sino que el autor está pensando en ese día. Y finalmente, después de todo esto que vemos aquí, después de este lugar santo, se encontraba el lugar santísimo. ¿Vale? Aquí ahora lo vais a ver, quizás sería bueno simplemente dejar que el vídeo pasara y os deis cuenta de lo que había en este lugar santísimo. Fijaos, después de este último velo o cortina, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, dicen los versículos 3 al 5. Allí había un arca, como la que veis, parecida a la que veis. Un arca llamada el arca del pacto, recubierta de oro. Y dentro de ese arca, dentro de ese arca que veis ahí, de manera gráfica, yo creo que lo han conseguido bastante bien. Cuando se abra veréis que había tres elementos fundamentales dentro de ese arca de oro que ahora van a aparecer. Uno era la vara reverdecida de Aarón, el otro era la ley de Moisés y por último el maná. Esos tres elementos son los que había dentro del arca. La vara reverdecida de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Bien, hermanos, esta es una manera de recordarle al pueblo, uno, el cuidado de Dios en el desierto sobre su pueblo, con el maná. Dios proveía todos los días de maná, desde que salieron, dice la Biblia, hasta el primer día que pisaron la tierra prometida. Todos los días Dios alimentó a su pueblo, les cuidó. También la vara brotando o reverdecida es la vara de Aarón que recordaba el sacerdocio de Aarón. Si os acordáis, Aarón fue elegido con una vara. Cada representante de las 12 tribus debía traer una vara y la vara que reverdeciese era el elegido y el que fue elegido fue Aarón y su familia porque fue su vara la que reverdeció. Y por último estaban las tablas de la ley que representaban que el pueblo estaba gobernado, liderado por la orden de Dios. Ya lo puedes quitar, Juan Carlos, yo creo que ha sido bastante ilustrativo, ¿vale? Ahí lo tenéis. ¿Te habéis dado cuenta? Sobre este arca, hermanos, había dos querubines juntando sus alas. Había como dos ángeles, querubines, con alas, juntando las puntas de sus alas uno enfrente del otro, confeccionando un trono donde se manifestaba la presencia de Dios una vez al año. Ahí, en ese trono que formaban los querubines, se manifestaba la presencia de Dios una vez al año. De ahí que luego nosotros veamos en las películas, y esto no ha salido de otra cosa sino de aquí, al rey sentado en su trono, ¿y qué tiene al lado? Siempre como dos personas portando un elemento significativo, portando algún objeto que represente a ese reinado, a ese rey. Esta es la imagen, dos ángeles haciendo un trono para que el Señor viniese. Y ese lugar, ese espacio se conocía como el propiciatorio. El propiciatorio, hermanos, era el lugar donde la ira de Dios era aplacada. El lugar donde la ira de Dios era frenada. Por lo tanto, el arca, el lugar del propiciatorio, era un trono de ira y a la vez un trono de misericordia. Dependiendo de cómo te acercases, recibías una cosa u otra. De hecho, en Levítico 16, versículo 2 y versículo 13, se le dice al sumo sacerdote que o se presentaba con todo lo que tenía que presentarse y de la manera correcta que debía presentarse, o moría. Era un trono donde podía recibir gracia o donde podría recibir ira. Por eso Dios, que no podía estar cerca del pecado, provee lo del animal, para que provisionalmente el animal aplacara
esa ira, recibiera el castigo, porque alguien debía pagar por ese pecado. Y como Dios determinó que no fueran los hombres, entonces era el animal. Ellos, a través del animal, solo recibían más tiempo. Misericordia. Dios les perdonaba. Era, hermanos, ese propiciatorio como el asiento de un juez, como la silla de un juez en nuestros días. Podía sentenciar muerte o podía sentenciar gracia. Había que presentarse perfectamente. Lo que demuestra, hermanos, que había que ser perfecto para presentarse. Si había que presentarse perfectamente, debíamos ser perfectos o debían ser perfectos para presentarse. Lo que quiero decir, hermanos, es que el tabernáculo que hemos visto, que describen los primeros versículos del capítulo 9 de Hebreos, mostraba visualmente, gráficamente, la necesidad de perdón, la necesidad de propiciación para poder acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios se toma el pecado muy en serio, mucho más en serio de lo que nos tomamos nosotros a veces. Muchísimo más en serio de lo que nosotros a veces lo vemos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que el pecado es lo único que nos separa de Él. Es aquello que nos impide relacionarnos con Él. Y con esta forma de relación con su pueblo a través del tabernáculo, Dios demostró que está en contra airadamente del pecado. Mostrando esto, estas imágenes, este tabernáculo, lo que Dios estaba lanzando era un mensaje claro, que no quiere el pecado, que repudia el pecado, que rechaza por completo lo que está mal. Job, ya lo hemos dicho alguna que otra vez, lo mostró con sus hijos. Antes de que llegase la ley, fijaos cuál es la conciencia del pueblo, que antes de que llegase la ley, Job tomaba a sus hijos y decía, vamos a pedir perdón, vamos a pedir perdón. Porque Dios se toma muy en serio el pecado. Hermanos, en este principio del capítulo 9, el autor de Hebreos está tratando de comunicar lo difícil que era llegar a Dios. Lo complicado que era llegar a Dios. Porque así lo quiso Él. Así lo quiso Dios. Porque Él no podía vivir con el pecador porque aún no se había lidiado con el pecado en su totalidad. Porque Él, si se manifestaba, la gente moría. Había acceso restringido. Lo más cercano que se podía llegar, ¿lo habéis visto? Era a la puerta del tabernáculo, a la puerta del atrio, a la puerta del porche. Ese era lo más cercano que la persona podía llegar. Lamentablemente, así la Iglesia católica principalmente ha hecho que nosotros entendamos la cercanía con Dios. Ha creado toda una jerarquía para poder llegar al final. Primero está el sacerdote, del sacerdote al diácono, del diácono al presbítero, del presbítero al arzobispo o al obispo, de ellos al cardenal y del cardenal al papa. Y si el papa lo ve bien, a Dios. Toda una jerarquía que ponía a Dios muy lejos. Pone a Dios muy lejos. Pero es que creo que lo contrario también es horrible. Los budistas hacen lo contrario y es un gravísimo error. Yo creo que es mucho peor que el error que cometen los católicos. Los budistas enseñan que Dios está en ti. O sea, que tú y Dios sois uno. Que Dios está en ti, que somos Dios. No separan a Dios del hombre. Somos uno. Hermanos, eso no dice la Biblia. La Biblia aclara que no es así. Que estamos separados de Dios, apartados de Dios por nuestro pecado y que necesitamos ser perfectos para acercarnos a Dios. Hermano, la presencia de Dios se encontraba en el lugar santísimo, no en el atrio, no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo y había que pasar por muchos puntos, lo habéis visto, hasta llegar allí. No era fácil llegar. Solo uno podía llegar, el sumo sacerdote, solo una vez al año, el día de la expiación, y cumpliendo exactamente con todos los requisitos ordenados. Si no,
hasta Él mismo podría morir. Hermanos, siempre nos gusta pensar que Dios solo está en modo amor. Ese es el pensamiento que siempre está en nuestras cabezas. Que como Dios es amor, Dios solo está en modo amor. Que Dios es solo amor. Que Dios solo está de esa forma. Que su carácter es solo amor. Pero os digo algo. Dios también está en modo ira. Enfadado con el pecador. Molesto por su desobediencia. Y dispuesto a sentenciar. Ese también es nuestro Dios. De hecho, Efesios capítulo 2, versículo 3 dice que nosotros sin Cristo éramos por naturaleza hijos de ira. Por lo tanto, lo que nos aguardaba era ira. Sin Cristo vivimos en condenación. El tabernáculo quería enseñar eso precisamente. El tabernáculo quería mostrar eso, que había que lidiar con el pecado si ellos querían vivir con Dios y Dios con ellos. Pero era un proceso difícil, un proceso complicado, de muchos pasos, y lo peor de todo es que no acababa con el problema del pecado de manera total. Era difícil llegar y encima no acababa con nuestro problema de pecados. Lo dejaba ahí medio solucionado. Estos hebreos a los que el autor les está escribiendo querían volver ahí, a ese camino difícil, lleno de obstáculos, que no arreglaba nada, que dejaba a medias. Querían volver a quedarse en la puerta. ¿Estaban dispuestos a quedarse nuevamente en las cortinas? ¿A no pasar más allá? Querían volver al terrenal, al tabernáculo terrenal, al limitado. ¿Presente? Sí. ¿Visible? Sí. ¿Gráfico? Sí. Pero limitado. Hermanos, qué difícil lo teníamos. Qué mal lo teníamos. Qué complicado era. Pero os digo algo. No era difícil llegar allí porque Dios lo puso difícil, sino porque el pecado lo puso difícil. Porque el pecado nos impidió acercarnos. Pero el autor de Hebreos acertadamente no nos deja en las cortinas. El autor de Hebreos sabe, lo ha experimentado, él ya ha pasado el velo. Por lo tanto, no nos deja en las cortinas y dice al final del versículo 5, de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. ¿Qué es lo que quiere decir el autor? Pues lo que dice también otro autor, en este caso un comentarista llamado Georges Guthrie. El autor lo que quiere decir con la última frase del versículo 5 es: vayamos a un tema más importante. Dicho lo cual, lo siento, estas son malas noticias, las tengo que decir porque así éramos nosotros, así estábamos nosotros, pero ahora vayamos a un tema más importante, versículo 6. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente, fijaos hermanos, continuamente, todos los días, para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra solo el sumo sacerdote una vez al año, llevando la sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Espíritu Santo da a entender con esto, con el tabernáculo, que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿Habéis leído? Que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Qué interesante explicación de los primeros versículos. Lo primero que dice el autor en el versículo 8 es que el Espíritu Santo nos hace entender algo. Deja claro algo. Que el tabernáculo permaneciera en pie era una manifestación continua de que el camino aún no se había abierto. Mientras estuviese ese tabernáculo, mientras estuviese en pie, aún la persona no había sido hecha perfecta. O sea, aún no se podía llevar a esa persona al fin que Dios quería para ella. Eso es lo que quiere decir la palabra perfecta.
aún no se había podido llevar a la persona a la salvación que necesitaba. Por lo tanto, la conciencia, dice el texto, nunca estaba en paz. ¿Por qué? Porque continuamente había que hacer, continuamente había que ofrecer, continuamente había que estar, continuamente había que... Obras, obras, obras. Si fallaban en estos actos que dice el versículo 10, entonces no estaban tranquilos. Siempre estaba la duda de si había sido suficiente. ¿Cuánto daño nos ha hecho como cristianos esta frase? A nosotros hoy día también esta frase nos daña. ¿Habrá sido suficiente con el culto de hoy? He leído 2 capítulos. ¿Habrá sido suficiente con 2 capítulos? No he orado por toda la iglesia del Rincón. Quizás debería haber orado por la del Rincón, la de la Cala, la de Añoreta, la de los gitanos de aquí abajo. ¿Será suficiente con eso? Y vamos con ese run run en nuestra mente. ¿Cuánto daño? Nuestras conciencias nunca descansarán si pensamos que si fallamos en alguna de estas cosas, jamás seremos como Dios quiere. Nunca van a descansar. Estos hebreos confundieron los rituales del versículo 10. Los hicieron medios para alcanzar gracia. Se confundieron, cuando en realidad eran una enseñanza, una preparación para mostrarnos nuestra necesidad de Cristo. Estos medios estaban ahí, versículo 10, estos medios estaban ahí hasta la Reforma. ¿La Reforma, Iván? ¿Hasta 1517? ¿Hasta Lutero? ¿Tenían que pasar por esas? No. Hasta la Reforma que trajo Cristo. Lo vamos a leer. Porque por eso, lo primero que ahora va a decir el autor, después de haber dicho todas las malas noticias, lo primero que va a decir el autor ahora que va a hablar de las buenas noticias no es pero, como traducen nuestras Biblias. La primera palabra que el autor va a decir ahora, cuando va a comentar acerca de las buenas noticias, no es pero, sino Cristo. El autor no utiliza pero, sino que lo primero que dice en el versículo 11 es Cristo. Así aparece en el texto original griego. Versículo 11, Cristo. Como si el autor estuviese diciendo que ante una conciencia intranquila por ausencia de paz, Cristo. Ante la ausencia de tranquilidad con respecto a la salvación, Cristo. Por eso dice el versículo 11, Cristo, podríamos leer nosotros, estando ya presente, aunque vamos a leerlo como lo dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, fijaos cómo cambian las cosas, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, como dice el Salmo 103, tantos bienes que leemos al principio del Salmo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de lo externo, para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, pecado, para que sirváis al Dios vivo. Oh, no he escuchado ningún amén. Alguien debería decir amén. Bien. Hermanos, la presencia de Cristo lo cambia absolutamente todo. Estamos con una imagen triste, una imagen que nos deja ahí en unas cortinas, frente a unas cortinas sin poder mirar lo que está ocurriendo dentro, y de repente, Cristo. Contra lo dicho anteriormente, necesitamos a Jesús. Necesitamos a Cristo, que es el único que alivia la ira. El único que aplaca la ira, por decirlo de alguna manera que lo entendamos, el que se llevó toda la ira. Todos conocéis lo que es un pararrayo, ¿verdad? Un pararrayo es una antena así hacia arriba y si el rayo cae, ¿quién se la lleva? El pararrayo, que la hace que llegue a la tierra. Nunca afecta al edificio, siempre se lo lleva el pararrayo. Jesús es nuestro pararrayo.
La ira vino, tenía que venir, pero cayó sobre Cristo. Cristo es el que alivia la ira, el que la aparta de nosotros. Dice el versículo 11, el que trae bienes venideros. ¿Habéis oído? El que trae bienes, no males, bienes. Algunos manuscritos incluso traducen bienes que ya han venido. La idea es que si el que trae los bienes ya ha estado aquí, es que ya ha traído los bienes y seguirá trayendo bienes. Pues bien, este benefactor que tenemos nosotros, ahora, este benefactor que se nos ha concedido ahora, dice el texto que no se presentó en un tabernáculo terrenal. No fue una tienda como la que hemos visto, sino que se presentó, versículo 11, en uno más amplio y perfecto. O más amplio y más perfecto, no de esta creación. ¡Qué interesante! Súper interesante. Dice que no se presentó en la tienda, sino que se presentó en uno más amplio y más perfecto. Uno no creado. Hermanos, ¿qué es lo único que existe que no ha sido creado? Dios. Dios. Jesús no se presentó en una tienda o en un edificio, por muy buenos y bellos que parecieran. Lo que tenemos hoy como santuario, esa imagen que se ha revelado a nosotros como santuario terrenal, es una imagen, una representación de lo que hay en el ser de Dios. De alguna forma, son imágenes que representan la esencia de Dios, el carácter de Dios. Por eso, el Hijo no se presentó en una tienda, se presentó en uno no creado, se presentó ante Dios. Wow. En la misma presencia de Dios. Se presentó en el verdadero templo, en Dios, en el rostro de Dios. Hermanos, Cristo se ofreció a Dios en la eternidad pasada para resolver nuestro grave problema, el pecado. Este es un concepto que va de alguna forma quizás a bendecir nuestro entendimiento, bendecir nuestra vida espiritual, hermanos, para que lo entendamos bien. La Trinidad, y entendemos que Dios es un Dios trino, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tuvieron una reunión, un cónclave, o sea, una asamblea divina antes de que el mundo fuese creado. Como si fueran tres jefes de la mejor empresa que haya en el mundo, en un privado, de manera aislada, sin nadie más, se juntasen para resolver de manera perfecta los problemas de la empresa y salvarla. De esta forma, la Trinidad, antes de que el mundo fuese creado, tuvo una reunión divina, un encuentro divino. Allí, antes de la fundación del mundo, antes de decir hágase la luz, se llegó a un acuerdo. Un acuerdo que yo no puedo poner en pie. Pero doy gracias a Dios por personas que sí pueden. Hay un tal Wayne Grudem, que ha escrito todo un libro de teología sistemática, que explica perfectamente en su capítulo 25 lo que es este acuerdo. Lo llama pacto de redención. Hermanos, esto es lo que ocurrió antes de que hubiese universo. La Trinidad tuvo una reunión y en esa reunión el Hijo estuvo de acuerdo en hacerse hombre. Esto no lo digo yo, lo dice Grudem. Todo el crédito para él porque lo resume perfectamente. El Hijo estuvo de acuerdo en hacerse hombre, ser nuestro representante, obedecer las demandas del pacto de obras en nuestro nombre y pagar el castigo del pecado que nosotros merecíamos. Estuvo de acuerdo en que vendría a este mundo como hombre y viviría como hombre bajo la ley mosaica y que se sometería en perfecta obediencia a todos los mandamientos del Padre. Se humillaría a sí mismo y sería obediente hasta la muerte, muerte en la cruz. El Padre estuvo de acuerdo en dar al Hijo a un pueblo que Él redimiría para ser suyo. Enviar al Hijo para que fuera su representante. Presentar un cuerpo para que el Hijo morara en Él como hombre y darle a Él toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y el Espíritu Santo
estuvo de acuerdo en hacer la voluntad del Padre, llenar y facultar a Cristo para que llevara a cabo su ministerio en la tierra, aplicar los beneficios de la obra redentora de Cristo a los creyentes y concederles así la vida eterna. Que este es un pacto significa que fue un acuerdo voluntario entre las personas de la Trinidad por el cual, como iguales, se comprometieron antes de la fundación del mundo a alcanzar nuestra salvación. Hermanos, hoy sabemos de esta divina y gloriosa reunión. Hoy nosotros podemos saber que esta reunión existió por lo que Cristo hizo en la cruz. La cruz solo, y digo solo entre comillas, me entendéis perfectamente, la cruz solo fue la manifestación pública, la manifestación visible de este acuerdo sobrenatural que ya hubo. La cruz solo reveló lo que Dios ya en la eternidad había acordado. Por eso el autor perfectamente lo llama, versículo 12, eterna redención. Por eso dice el Salmo 103, versículo 17, aprendéoslos de memoria, la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Hermanos, que Jesús, Dios Hijo, se hiciera hombre y se cargara sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad, ya fue algo que se decidió antes, en la eternidad, sin tensión, sin que saltaran chispas, sin que hubiese tiranteces entre los tres, sino que fue un acuerdo cordial, un acuerdo perfecto, un acuerdo en armonía, en unidad, donde los tres daban honor y gloria mutua al otro. Fue un acuerdo maravilloso. Hermanos, de alguna forma, Jesús, Dios Hijo, ya se ofreció a Dios Padre antes de la cruz. Cuando en esa reunión Jesús aceptó los términos, Él ya se sacrificó. Él ya se sometió. Y porque se hizo en la eternidad, Dios a través de Cristo ha podido salvar a los de antes de Cristo y a los de después de Cristo. Siempre nos hemos preguntado, ¿y qué pasa con esos que creyeron antes de Cristo? Pues lo mismo que ocurre contigo y conmigo, si has puesto tu fe en Jesucristo, fueron salvos por gracia. Salvados por la gracia que Dios determinó derramar antes de la fundación del mundo. Porque Dios ya lo había acordado antes. Gracia acordada desde la eternidad dentro de la Trinidad. Por eso dice Pablo en Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada, hablada por la ley y por los profetas. Pero ahora vemos esa justicia que fue hecha antes, pero ahora la vemos. ¿Cuál es esa justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hermano, la cruz nos ha revelado, nos ha mostrado al ojo esa decisión. Hoy sabemos que existió esa reunión porque la cruz nos lo ha revelado. Ahora se ha manifestado el acuerdo oculto, el glorioso acuerdo oculto. Decisión tomada por Dios que no iba a cambiar. Por eso entendemos que Jesús entró en esa reunión, en ese templo, en el verdadero templo, la presencia de Dios, para, versículo 12, una vez y para siempre, decidir qué hacer y así hacerlo. No cambiar. Decidieron qué hacer en armonía y en gozo y así hacerlo. ¿Y qué se decidió? Versículo 12, la redención. Esa es la decisión que se tomó, la redención. ¿Qué significa redención? Significa salvar a un esclavo. Eso significa redención. En esa reunión antes de la fundación del mundo se decidió salvar a los esclavos, salvar a los pecadores, esclavos por el pecado. Redimir es salvar a un esclavo y hacerle libre. Dios decidió hacer eso con la humanidad. A Él sea toda la gloria. Cristo, hermanos, nos ofrece lo que verdaderamente necesitamos. No limpiarnos de lo externo, como hacía la sangre de los animales, versículo 13, sino de lo interno, de la lacra más grande. Solo Cristo puede llegar allí.
ningún sumo sacerdote terrenal, ningún tabernáculo, ningún templo puede llevarte tan cerca. Ningún sacerdote, presbítero o papa puede llevarte allí. Solo Cristo. Porque si una vaca o un toro te dejaba parcialmente cerca, ¿qué no haría la sangre? ¿Qué no haría el sacrificio del Hijo de Dios encarnado? Si un toro te podía dejar casi ahí, ¿cómo no? Dios encarnado te iba a llevar hasta el final. En esa reunión se decidió que su sangre sirviera como lo que verdaderamente limpia a la humanidad. Decidido en la eternidad, pero hecho efectivo en lo temporal. Esto es muy interesante. Por eso se necesitaba la obediencia del eterno Hijo de Dios y el sacrificio del encarnado Hijo de Dios. Se necesitaban las dos cosas que se unieran en una, 100% divino, 100% humano. Se necesitaba la voluntad y sumisión del divino y el sacrificio de un hombre. Si Jesús tenía que representar a la humanidad, solo podía hacer siendo un hombre. Si un hombre debía ser nuestro representante, el Hijo de Dios se tuvo que hacer hombre. Porque si por un hombre nos convertimos en pecadores, por un hombre también deberíamos ser salvos. Por eso Jesús, y solo Jesús, es nuestro representante, nuestro sumo sacerdote. Pablo dice en Romanos 5:17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, muchos serán constituidos justos. ¿Quién es ese? Pablo lo aclara en 1 Corintios 15:21. Dice, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán, este fue el que desobedeció, así como en este hombre Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Viva la reforma que trajo Cristo. Hermanos, vaya reforma. Quedarnos en las cortinas hubiese sido triste, muy triste. Pero hoy sabemos que la cortina se abrió. Que el día que Cristo murió el velo se arracó. Y se arracó arriba, abajo, como si Dios hiciese. Ya hay entrada. Cristo sí puede hacer lo que nada ni nadie podía, limpiar nuestras conciencias. Ahora sí, nuestras conciencias están tranquilas. Ahora estamos con la conciencia tranquila de que Dios ya no está en nuestra contra, sino que está a nuestro favor. Ahora sí podemos decir a toda voz, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora sí lo podemos decir. Podemos concluir que su sacrificio es mejor porque no es de esta creación. Es un sacrificio sobrenatural. Fue hecho antes de que nada fuese creado. Debemos entender que Cristo nos ha hecho perfectos. Y por lo tanto podemos pasar al verdadero templo. Por lo tanto podemos pasar delante del Dios vivo. Por lo tanto podemos presentarnos ante Dios sin temor, sin miedo. Ahora concluimos que somos perfectos. Porque ahora cumplimos lo que Dios demanda. Somos hechos perfectos porque estamos en Cristo. Por eso se nos llama santos. A veces la gente dice, ¿y por qué los evangélicos llamáis santos? Conocí a un pastor que siempre que me veía me decía, ¿santo? Otro día me lo encontré en el conservatorio delante de una audición, justo antes, 200 padres ahí, escucho, ¿santo? Y digo, está por aquí. Es verdad, fue así. Por eso se nos llama santos, hermanos, no por nuestra perfección como humanos, somos pecadores y seguiremos siendo pecadores hasta que Cristo vuelva, pero limpios. No somos santos por nuestra perfección, sino por la perfecta obra de Cristo que nos hace perfectos ante Dios. Hermano, nuestra conciencia ahora tiene que estar tranquila. Nuestra conciencia ahora tiene que estar en calma, en paz,
Si tú has conocido a Cristo, tu conciencia tiene que estar tranquila. Qué pena que hayan iglesias que constantemente estén lidiando con la culpa. Quítate la culpa, sí. Llevas una culpa tremenda. Tu culpa, tu culpa. Ahora sí, de esta forma, reza esto, di esta plegaria. Pero el autor nos dice que estamos libres de culpa. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, el deseo principal de Dios es darte vida. Ese fue su deseo y siempre ha sido su deseo. Darte vida. Por eso Él es el creador. Porque quiso darnos vida. Lo que Él quiere es regalarte ahora, después de todo el desastre del pecado, quiere regalarte más vida. Vida eterna. Pero para eso debes aceptar a aquel que aplaca la ira. Debes aceptar a aquel que te concede vida eterna en su presencia. ¿Sois conscientes de eso? Que no iremos al cielo, que es un lugar intermedio entre la tierra y Dios. No. El cielo se llama cielo porque Dios está allí. Nosotros, conociendo a Jesucristo, obtenemos vida eterna en su presencia. Si tú la deseas, debes aceptar a aquel que cumple con sus demandas. Nosotros no podemos. Ya hemos fallado, ya nos hemos equivocado. Necesitamos al que cumple con las demandas. El versículo lema de esta iglesia es Colosenses 1:28. Colosenses 1:28 lo elegimos porque dice: nosotros anunciamos a Cristo. Ese es nuestro lema, anunciar a Cristo. Pero a veces pasamos por alto la última parte, que dice: amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nuestra intención no es hacer perfectos en santidad, que sí, que queremos andar en santidad. Esa palabra no significa ser santurrones, sino ser perfectos en Cristo. O sea, nuestra intención es presentar a muchos justificados, salvos en Cristo. Por eso anunciamos a Cristo, para que las personas conozcan al Salvador, abran su corazón a Él y puedan ser hechos perfectos. Ese es nuestro lema, ese es nuestro deseo y esa es nuestra oración. Si tú no has conocido a Cristo, déjame decirte que aún estás a las puertas de las cortinas. Solo dale la oportunidad a Cristo. Y Él te va a llevar hasta el final, hasta el verdadero templo, la presencia de Dios. Que Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por haber acordado dicha reunión. Bendito el momento en el que tú en la eternidad decidiste salvarnos. Bendito sea aquel momento en el que tú tomaste la decisión, Jesús, de sacrificarte por nosotros. Bendito el momento en que tú, Padre, decidiste entregarlo. Bendito el momento en el que el Espíritu Santo fortaleció al Hijo y ahora, a través de lo que el Hijo hace, nosotros podemos recibir la salvación. A ti sea toda la gloria, Señor. Bendito seas, alabado seas. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a entender que ahora somos perfectos, pero no porque seamos personas perfectas, sino porque Cristo, el perfecto, vive en nosotros. Que eso nos motive a andar cada día en obediencia y en sumisión, en amor hacia ti. Ayúdanos como iglesia, Señor, a rendirte culto diario en nuestra vida. Y bendice, Señor, a aquellas personas que aquí están hoy, que aún no han dado ese paso de entregar a Jesús. Yo te ruego que de manera personal ellos lo puedan hacer. Si hoy están oyendo tu voz, que se entreguen a ti, Señor. Ya sea en este lugar o en cualquier otro de este planeta. Porque lo que queremos es presentar salvos en Cristo a muchas personas. Es nuestro deseo, sabemos que es el tuyo y por eso te damos las gracias. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.